Hola, hola, mis queridos adictos a las telenovelas turcas. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a su refugio favorito, ese espacio sagrado donde nos sumergimos de cabeza en los océanos de dramas intrincados, los romances que hacen palpitar nuestros corazones a 1000 por hora y las intrigas que nos dejan al borde del colapso nervioso, todo esto, por supuesto, directo desde la mágica tierra de Turquía. Si son de esos que, al igual que yo, no pueden resistirse a una buena historia donde la pasión, los secretos y, por supuesto, el drama en su máxima expresión son los ingredientes principales, entonces han llegado al lugar indicado. Hoy vamos a embarcarnos en una aventura aún más profunda, explorando un tema que sé que a muchos de ustedes les fascina hasta la médula, esas rivalidades épicas que nos hacen contener el aliento, las tensiones que se pueden cortar con un cuchillo y esos momentos de ¡ay, caramba!, que nos dejan con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora. En esta ocasión, vamos a hablar de choques de titanes, de flechas envenenadas lanzadas con la precisión de un francotirador y de esas suegras que parece han obtenido un doctorado con honores en el arte de echarle sal a la herida, y no cualquier sal, sino sal de la más picante. En resumen, hoy nos dedicaremos a desgranar esas dinámicas explosivas que tanto nos apasionan en nuestras series turcas predilectas. Así que pónganse cómodos, preparen sus provisiones de palomitas de maíz y bebidas refrescantes, porque vamos a iniciar un recorrido lleno de emociones fuertes, giros inesperados y, como siempre, muchísimo drama. Y antes de que se me escape como una estrella fugaz en la noche, si aún no son parte de esta gran familia que ha encontrado refugio en los encantos del drama turco, los invito cordialmente a que se suscriban al canal y activen esa campanita que nos hace saber cuando hemos compartido nuevas delicias. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos directamente a lo que nos convoca hoy. En el menú de hoy, tenemos 3 series que, desde mi humilde perspectiva, son la representación perfecta de esa mezcla tan irresistible de pasión, rivalidad y momentos tensos que tanto nos hacen vibrar. Y como el título ya les dio una pequeña probada de lo que se viene, vamos a comenzar con una de las parejas que más ha agitado las aguas en el mundo de las telenovelas turcas, la pareja que, al menos por un tiempo, fue la comidilla de todos los corrillos, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y no podemos olvidarnos de esa figura omnipresente, ese fantasma que siempre está al acecho, la suegra, sí, esa misma. Vamos a sumergirnos en las profundidades de asteriscos en Calcab asterisco o asterisco llamas a mi puerta asterisco, como se le conoce en muchos rincones de Latinoamérica. Esta serie, que se enmarca dentro del género de la comedia romántica, nos presenta la historia de Eda Yildiz, una joven y talentosa florista interpretada por la magistral Hande Erçel. Eda es una mujer independiente que sueña con diseñar paisajes arquitectónicos y que, para cumplir sus aspiraciones, necesita una beca que le ha sido arrebatada injustamente. Por otro lado, tenemos a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, workahólico hasta la médula e interpretado por el carismático Kerem Bürsin. Lo que inicia como un contrato por conveniencia, una falsa relación para que Serkan pueda recuperar a su exprometida, pronto se transforma en una pasión que arrasa como un huracán, a pesar de que sus personalidades son tan diferentes como el agua y el aceite. Y es que, como dice el viejo adagio, los polos opuestos se atraen, pero también chocan, y vaya que lo hacen. Cada encuentro entre Eda y Serkan es una explosión de sarcasmo, indirectas y miradas que podrían incendiar una ciudad. Pero en asteriscos en Calcab asterisco, el drama no se limita a la tensión palpable entre Eda y Serkan, sino que tenemos a un personaje que añade un ingrediente extra a este cóctel explosivo, Aydan Bolat, la madre de Serkan. Aydan, interpretada por la siempre impecable Neslihan Yeldan, es una suegra que podríamos describir como una experta en el arte de la manipulación y que tiene una visión muy particular, por no decir caprichosa, de cómo debería ser la pareja ideal para su hijo. Digamos que para ella, Eda es todo lo que no debe ser la mujer que esté al lado de su perfecto Serkan, y sus intentos por separarlos son casi tan legendarios como el romance entre los protagonistas. Cada interacción entre Eda y Aydan es una pequeña batalla campal, un duelo de indirectas y críticas que nos tiene al borde del asiento, y si le añadimos la tensión ya existente entre la pareja, tenemos la fórmula perfecta para el drama que tanto amamos. Y claro, esta serie es relevante para el tema de hoy, porque es un claro ejemplo de cómo las dinámicas familiares pueden intensificar los conflictos en una relación. Además, la química palpable entre Hande y Kerem, tanto en pantalla como fuera de ella, fue el combustible que encendió la mecha y convirtió esta serie en un fenómeno mundial, creando un ejército de fans que aún hoy suspiran por una segunda temporada. Si hasta hubo rumores de romance en la vida real que, aunque nunca fueron confirmados, hicieron que nuestra imaginación volara. Y es que a veces la ficción y la realidad se entrelazan de maneras que nos dejan sin aliento y nos hacen creer que el amor verdadero, al menos en la pantalla, es posible.
Ahora bien, dejemos atrás el romance entre flores y arquitectos para pasar a otra serie que también nos ha regalado momentos de alta tensión y rivalidades que han traspasado la pantalla y se han metido en nuestros hogares. Vamos a hablar de Yasake Elma o Fruto Prohibido una serie que ha sabido mezclar el glamour, la ambición, las intrigas palaciegas y el drama más intenso de una forma tan magistral que nos ha tenido enganchados desde el primer capítulo. En esta serie, que se clasifica dentro del género dramático, tenemos a dos mujeres que son polos opuestos en muchos sentidos, pero que comparten una ambición sin límites y un poder que a veces parece desmedido. Ende Argun, interpretada por la imponente Shebal Sam, y Yildiz Yilmaz, interpretada por la igualmente talentosa Eda Is. En la trama, ambas se ven envueltas en una red de intrigas, mentiras, traiciones y estrategias despiadadas, todo ello, en el marco de una sociedad adinerada y llena de secretos, donde el dinero es la ley y las apariencias son el arma más poderosa. Lo que comienza como una rivalidad laboral, una lucha por el poder dentro del mismo mundo empresarial, pronto se transforma en una guerra personal donde todo vale, donde los límites se desdibujan y donde la ética parece ser un concepto obsoleto. Ende, con su elegancia, su astucia, su frialdad calculadora y su labia venenosa, es una mujer que sabe perfectamente lo que quiere y cómo conseguirlo, y no tiene reparos en pasar por encima de quien sea necesario para alcanzar sus objetivos. Yildiz, por su parte, es una mujer más impulsiva, menos experimentada, pero que también tiene una fuerza interior que le permite plantar cara a Ende y a todos los que se atrevan a desafiarla. Las interacciones entre ellas son pura dinamita, un choque de personalidades que nos mantiene pegados a la pantalla, conteniendo el aliento ante cada nueva treta, cada nueva palabra que sale de sus labios como un veneno que se propaga por todo el palacio. ¿Pero por qué Yasake Elma es tan relevante para el tema de hoy? Porque es una representación magistral de cómo la ambición desmedida y la envidia tóxica pueden convertir a las personas en auténticos villanos, y cómo las rivalidades pueden escalar a niveles insospechados, desatando una tormenta de emociones que arrastra a todos a su paso. No solo vemos a Ende y Yildiz enfrentarse en una lucha sin cuartel, sino que la serie también nos muestra otras tensiones y conflictos entre los personajes, haciendo que la trama sea aún más rica, compleja y apasionante. Y por si fuera poco, Yasake Elma es conocida por sus giros argumentales inesperados, que hacen que nunca sepamos qué va a pasar en el siguiente capítulo, dejándonos con el corazón en la garganta y la mente llena de interrogantes. Es una serie que te mantiene en vilo de principio a fin, que te hace reflexionar sobre las consecuencias de la ambición desmedida y que te recuerda que en este juego, no siempre hay un final feliz. Además, las actuaciones de Shebal Sam y Eda Is son simplemente espectaculares. Cada mirada, cada gesto, cada palabra, están cargados de intención, de poder, de veneno, y nos hacen creer que realmente estamos presenciando una guerra real, que esas mujeres existen y están dispuestas a todo para conseguir lo que quieren. Si no han visto esta serie, se las recomiendo ampliamente, porque les aseguro que no se van a arrepentir y que quedarán tan enganchados como yo. Y ahora, para cerrar esta trilogía de dramas que nos han dejado sin aliento, vamos a sumergirnos en una serie que, aunque no tenga una rivalidad femenina tan marcada como las anteriores, nos ha regalado momentos de tensión y conflictos internos que nos han dejado con el corazón en la garganta y la mente dando vueltas. Vamos a hablar de Cucur una serie que mezcla el drama, la acción y el crimen de una manera magistral, creando una atmósfera oscura y peligrosa que nos ha atrapado desde el primer episodio. Cucur nos cuenta la historia de la familia Koval, una familia que controla un peligroso barrio de Estambul llamado Cukur. El protagonista de la serie es Yamak Koval, interpretado por el talentoso Aras Bulut İynemli, un hombre que ha dejado atrás su vida de criminal para convertirse en músico, viviendo una vida bohemia y libre de las cadenas de su pasado. Sin embargo, el destino, o mejor dicho, el deber familiar, lo lleva de vuelta a Cukur, donde se verá envuelto en una guerra sin cuartel contra otros grupos criminales y contra los fantasmas de su propio pasado, sus demonios internos que no lo dejan descansar. Y es que en Cucur la tensión no solo se encuentra en las batallas contra los enemigos externos, sino también, y quizás aún más intensamente, en las dinámicas familiares, en esas relaciones complejas, llenas de secretos y heridas que nunca terminan de cicatrizar. Cada miembro de la familia Koval tiene sus propios conflictos, secretos, ambiciones y traumas, lo que genera tensiones que a veces son más peligrosas que las balas que resuenan en las calles de Cukur. La serie explora temas como la lealtad, el honor, la venganza y el sacrificio, y nos muestra cómo las decisiones de una persona pueden afectar a todo su entorno, creando un efecto dominó de consecuencias imprevisibles.
Y aunque no tengamos una rivalidad femenina tan marcada como en las series anteriores, tenemos un personaje que aporta una dimensión de tensión muy interesante a la trama, y me refiero a Sultan Koval, la matriarca de la familia, interpretada por la siempre brillante Perihan Sabas. Sultan es una mujer fuerte, decidida, implacable, con una gran influencia sobre sus hijos y con un pasado que la ha forjado como un acero. Sus decisiones, aunque siempre motivadas por el deseo de proteger a los suyos, a veces pueden generar conflictos dentro de la familia, creando fisuras que amenazan con destruir todo lo que han construido. Aunque su intención es la mejor, sus acciones no siempre son comprendidas, y esto genera tensiones y roces con los demás miembros de la familia, especialmente con sus hijos, creando un campo de batalla interno tan peligroso como el externo. *Cucur* es una serie que nos muestra un mundo oscuro y peligroso, pero también nos enseña la importancia de la familia, de la lealtad y del sacrificio, a veces incluso el sacrificio personal. Es una serie que te engancha desde el primer capítulo, y que te hace reflexionar sobre las consecuencias de la violencia, del poder y de las decisiones que tomamos en el camino. Y es una serie relevante para el tema de hoy, porque es un claro ejemplo de cómo las tensiones pueden surgir incluso en las familias más unidas, y cómo los conflictos internos pueden ser tan peligrosos, o incluso más, que las amenazas externas. Además, la actuación de Aras Bulut y Nemli es simplemente espectacular, logrando transmitir toda la complejidad, la dualidad y la oscuridad de su personaje. Y bueno, mis queridos amantes de las series turcas, hemos llegado al final de este recorrido por estos dramas llenos de pasión, rivalidad, intriga y momentos de tensión que nos han dejado sin aliento. Hemos visto cómo en *en Kalkap *, la tensión entre Eda y la suegra de Kerem añade un toque de intriga y humor al romance. También nos adentramos en las batallas campales entre Ende y Yildiz en *Yasak Elma *, donde la ambición y la envidia son las armas principales. Y por último exploramos los conflictos internos de la familia Koval en *Cucur*, donde la lealtad y el deber chocan con los demonios del pasado. Espero que hayan disfrutado este recorrido tanto como yo, y que estas series les hayan dado material para reflexionar sobre las dinámicas humanas y las relaciones conflictivas, que a veces, aunque en la ficción parezcan exageradas, no están tan lejos de la realidad. Ahora me gustaría saber sus opiniones. ¿Qué les parecieron estas series? ¿Hay alguna otra serie turca que consideran que también represente esta mezcla de pasión, rivalidad y tensión que tanto nos gusta? Los invito a dejar sus comentarios abajo, que siempre me encanta leerlos y saber sus perspectivas. Y como siempre, si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Recuerden que juntos podemos seguir explorando este fascinante mundo de las series turcas, y juntos podemos seguir emocionándonos con cada nuevo drama. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.